Hola, ¿cómo están? Cordial saludo. Vamos a ir viendo en esta oportunidad, en este video, aquellos elementos o aquellas técnicas las cuales nosotros podemos llegar a aplicar cuando nosotros vamos y tenemos los enfoques directos. Y es que precisamente en esta oportunidad nosotros vamos a ir hablando de algunas técnicas proyectivas, las cuales nos ayudan bastante en el diseño de investigación de tipo exploratorio a la hora de tener que profundizar un poquito más allá y bueno, poder llegar a obtener información que no muchas veces nosotros vamos a poder llegar a obtenerla de primera mano, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos con estas técnicas proyectivas? Tal cual su nombre lo indica, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de alentar a estos nuestros participantes a que puedan llegar a proyectar sus motivaciones, sus creencias, sus actitudes y sus sentimientos, ¿no? Y bueno, en este caso, por decirles, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplito aquí abajo en el cual podríamos pedir a los consumidores que interpreten la conducta de otros más que describir su propio comportamiento. Entonces, de esa manera es que precisamente estos van a ir proyectando a partir de otras terceras personas sus propias creencias, sus propias motivaciones, sus propias actitudes y sentimientos con respecto a distintos tipos de factores. Y es que precisamente también nosotros vamos a poder llegar a advertir ciertas barreras que muchas veces suelen llegar a contribuir a la hora de tener que romper estas técnicas proyectivas. ¿Qué tipo de barreras nosotros podemos llegar a detectar? Tenemos las barreras de conciencia. En este caso, las personas normalmente no solemos llegar a ser conscientes de los motivos que nos impulsan a tener que llegar a actuar de una o de otra forma. Luego tenemos las barreras de la irracionalidad. Es decir, las personas de por sí tendemos a racionalizar con nuestras propias actuaciones, inventando razones y justificando por qué sí son buenas opciones, por más que éstas sean de carácter totalmente irracional. Las barreras inadmisibles. Normalmente nosotros, como vivimos en sociedad, solemos estar regidos por distintas normas y pautas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? En este caso, cuando una persona no llega a cumplir con esas normas, con esas reglas, es que normalmente suele llegar a originar en nosotros un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hace que nosotros tratemos de ocultar ese tipo de comportamiento, el cual precisamente ha sido originado a partir de esta barrera. Luego tenemos las barreras de la autoacusación. Es una barrera de la anterior. Y bueno, en este caso nosotros vamos y nos referimos a aquellos sentimientos que pueden llegar a reducir, en este caso, la autoestima. Por decirles, por ejemplo, pueden llegar a ser situaciones relacionadas a prejuicios raciales, violación de tabús sexuales, ¿no? Entonces, está muy relacionada a lo que son las barreras inadmisibles. Y por último, tenemos las barreras de cortesía. ¿Qué es lo que suele pasar? Normalmente, nosotros como personas tendemos a callar todo aquello lo que nos suena negativo, ¿no? Puede ser algo desagradable, puede ser algo crítico sobre algo o alguien en los cuales nosotros vamos y tendemos a aparentar que todo está funcionando perfectamente, ¿no? Tal cual en las mismas redes sociales nosotros podemos llegar a encontrar muchísimas personas las cuales son totalmente felices y bueno, no podemos llegar a apreciar qué es lo que está sucediendo detrás de la cámara como tal, en la cual suelen llegar a pensar que todo está yendo muy bien, pero cuando en realidad en muchos casos esto no es así, ¿no? Entonces, dentro de los principales tipos de técnicas proyectivas, nosotros podemos llegar a encontrar estas tres. Complementación, construcción y expresión. Vamos viendo qué es lo que sucede con la complementación. Esta es una técnica en la cual precisamente les vamos a llegar a pedir a estas personas, a estos individuos, que suelen llegar a completar una situación de estímulo incompleta, ¿no? Entonces, vamos a presentar ciertos estímulos, pueden llegar a ser verbales, escritos, pero tienen la característica de que están incompletos, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos y la denominamos como técnica de complementación. Eh, por decirles, frases incompletas, en este caso, son frases tal cual. Vamos a presentar un conjunto de oraciones y les vamos a pedir a estas personas que suelen llegar a terminar estas frases. Por decirles, por ejemplo, las personas que beben cerveza son, y nosotros tenemos que llegar a advertir
con la primera palabra que se nos ocurra en nuestra cabeza, ¿sí? No debiésemos llegar a pensar mucho. Otro ejemplo, el hombre que bebe cerveza light es... La cerveza importada me gusta más por... Una mujer beberá cerveza cuando... Francés el cemento de... Anímate a usar un... ATV la red, ¿sí? Entonces, es a eso lo que nosotros vamos y tomamos en cuenta a la hora de tener que llegar a realizar esta complementación. Algunos otros elementos que los cuales también nosotros podemos llegar a tener dentro de estas técnicas proyectivas son las historias incompletas. Este es otro tipo de técnicas las cuales también nosotros podemos llegar a utilizar. Y en este caso, de igual manera, a nuestros mismos participantes les vamos a ir pidiendo que completen una historia y bueno, les vamos a pedir que precisamente sean ellos mismos los cuales puedan llegar a expresarse con sus propias palabras dependiendo de la historia como tal. Y bueno, en este caso, por decirles, por ejemplo, tenemos el siguiente. Una dama fue a comprar un traje de su tienda favorita. Después de pasar 90 minutos probándose varios, finalmente se decidió por uno que le gustaba. Cuando se dirigía a la caja para pagar, se le acercó al vendedor y le dijo, señorita, en este momento tenemos unos trajes de mejor calidad que están en oferta por el mismo precio de este. ¿Quiere verlos? ¿Cuál es la respuesta del cliente? Y no, y es que precisamente aquí vamos y le pedimos a esta otra persona, a este participante, que pueda llegar a completar, en este caso, esta pequeña historia en la cual precisamente se incompleta, ¿no? Entonces es así como funciona esta otra técnica proyectiva, la cual nosotros vamos y denominamos como historias incompletas, ¿no? Las técnicas de construcción, en este caso, de igual manera, vamos a llegar a tener nosotros a nuestros participantes y les vamos a pedir que ellos construyan una respuesta en forma de historia, diálogo o de una descripción. Pueden llegar a ser de dos tipos. Tenemos las respuestas a partir de ciertas imágenes, en las cuales van a tener como una especie de circulitos ahí de pensamientos, en los cuales precisamente van a ir las personas, los participantes van a ir completando esa historia, o también nosotros podemos llegar a emplear con lo que son las mismas caricaturas. Por decirles, por ejemplo, aquí tenemos la primera de ellas, que es una respuesta con imágenes, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que les vamos a pedir a estas personas? Que vayan construyendo una historia tomando en cuenta precisamente esta a la cual ven acá, este grupo de quizá jóvenes empresarios, los cuales están bajando de un avión, ¿no? El término de las mismas caricaturas, de igual manera, nosotros podemos llegar a realizar ciertas construcciones y bueno, podemos llegar a pedir a estos nuestros participantes que puedan llegar a completar el mismo diálogo y si se fijan bien, ahí nosotros vamos y tenemos el resto de los pensamientos para que estos puedan irlos realizando, ¿no? Por último, nosotros vamos y tenemos las técnicas expresivas. De igual forma, vamos a llegar a reunir a nuestros mismos participantes, podemos llegar a ofrecerles una situación verbal y visual y les vamos a ir pidiendo que también estos vayan relacionando sentimientos, actitudes de otras personas con determinada situación. Y en este caso, las técnicas son el juego de roles o role playing, que normalmente nosotros seguramente ya en alguna oportunidad hemos ido aplicándolo, la técnica de la tercera persona y el test de zombie, ¿no? Que son los más usuales a la hora de poder llegar a utilizar, en este caso, las técnicas proyectivas o, en este particular caso, lo que son las mismas técnicas expresivas. Vamos con el primero, con el role playing. El juego de roles, en este caso, vamos a llegar a pedirle a esta persona que suele llegar a asumir una conducta de alguien más, ¿no? Y bueno, en este caso, vamos a decirles, por ejemplo, que adopten el papel de vendedores atendiendo una queja, ¿no? Entonces, estos van y realizan cómo sería esa situación como tal. Y es que muchas veces aquí nosotros podemos llegar a revelar cómo es que a estas personas les gustaría ser tratados o también ellos pueden llegar a proyectar alguna situación pésima, una experiencia pésima que hubiesen llegado a tener con esa situación en algún particular momento, ¿no? Entonces, es algo interesante de poder llegar a realizar el role playing o el juego de roles. La técnica de la tercera persona, ¿en qué consiste? De igual manera, vamos a tener a nuestros participantes y le vamos a llegar a presentar una situación verbal o visual y le vamos a pedir que ésta la vaya relacionando con sus propias creencias, con sus propias actitudes de esa persona, con esa situación en particular. Por decirles, por ejemplo,
En una línea aérea, para poder determinar las razones por las cuales los ejecutivos no viajaban en avión, se les preguntó lo siguiente: ¿cree usted que su vecino le tiene miedo a volar? ¿No? Entonces, a partir de esa tercera persona es que precisamente estos van a llegar a dar su punto de vista y bueno, tomando en cuenta precisamente sus propias relaciones en cuanto a creencias y actitudes que tienen con la situación actual. El test de Sondi también nos ha de permitir poder llegar a obtener muchísima información. Y en este caso, de igual manera, nosotros vamos a tener a nuestros participantes y les vamos a ir mostrando fotografías de personajes, los cuales son personas famosas, conocidas en el medio, que normalmente son reconocidas por todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de tener que llegar a presentar esa fotografía de ese personaje famoso, este grupo va a tratar de hacer ¿qué? Diseñar un perfil psicológico de esa persona, ¿no? En este caso pueden llegar a decir qué tipo de productos consumiría, de servicios, quizá pueden hablar de marcas, de servicios. Esta es una técnica súper empleada en la cual nosotros vamos y estudiamos, por ejemplo, lo que es la misma personalidad, con relación a los distintos tipos de productos que estos suelen llegar normalmente a utilizar. Y es que en esta oportunidad ustedes me van a llegar a realizar este test de Zombie, en el cual nosotros vamos y tenemos este personaje súper conocido. Ustedes me van a decir en ese primer momento quién es, ¿no? Se trata precisamente de Annabel Angus y bueno, ustedes van a llegar a diseñar precisamente ese perfil y bueno, tomando en cuenta precisamente a este personaje famoso, el cual ustedes tienen a continuación, ¿no? Algunas de las ventajas y desventajas de las técnicas proyectivas. La principal ventaja es que nosotros vamos a poder llegar a obtener información. Y es que incluso ustedes han ido viendo que a veces nos es un tanto más complicado poder llegar a obtener información de primera mano, ¿no? Motivo por el cual es que nos es útil poder llegar a realizar estas técnicas proyectivas en alguna manera en la cual nosotros podamos llegar a quizás con algún tipo de tema un tanto más sensible, poder llegar a estas otras personas e ir profundizando aquello en lo que nos interesa tener que llegar a estudiar. Desventajas, si ustedes se fijan bien, de igual manera podemos llegar a encontrar bastantes. Una de las principales es que nosotros necesitamos personajes altamente capacitados y calificados, los cuales no son para nada baratos, para que precisamente puedan llegar a aplicar este tipo de técnicas, ¿no? Ustedes han visto, lleva tiempo, lleva esfuerzo, y es que precisamente nosotros tenemos que llegar a diseñar un material previo antes de tener que llegar a aplicarlos, ¿no? Algunas otras de las desventajas, no nos va a permitir separar la información de la que la persona no es consciente o que está dispuesto a admitir internamente, ¿no? Entonces esas son las principales ventajas, las cuales precisamente nosotros podemos llegar a aplicar. Ahora, dentro de algunas de las aplicaciones de estas técnicas proyectivas, suele llegar a ser las siguientes. A nosotros nos interesa tener que llegar a obtener información. Entonces, estas técnicas de enfoque directo nos han de permitir posible la obtención de información en la cual precisamente nosotros vamos a poder llegar a realizar ciertas inferencias. Nosotros vamos y utilizamos en este caso, como bien les mencionaba, el tipo de investigación exploratorio en el cual nosotros vamos a poder llegar a tener un entendimiento inicial profundo de la situación para quizá en un segundo punto nosotros ya pudiésemos llegar a profundizar, quizá aplicando algunos otros instrumentos. Tercer elemento, ustedes han visto, no es nada sencillo. Son técnicas un tanto más complejas y motivo por el cual es que nosotros debemos llegar a tener muchísimo cuidado a la hora de tener que llegar a aplicarlas de manera correcta y bueno, eso para no tener que encontrar ciertas falencias las cuales a futuro puedan llegar a afectarnos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, espero que les haya sido de muchísima utilidad y bueno, conmigo nos estaríamos viendo en el siguiente video. Pasen buen resto del día. Permiso.